Muy buenas tardes. Felices de estar de nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de 89.1 cadena radial costarricense. Les habla Mimi Prado en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Eh, los que ya nos conocen, bienvenidos, pero también a nuestros oyentes en radio decirles que pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube y ahí poder ver los programas en diferido, en imagen. El programa de hoy es el sobre los drusos y el papel que juegan en la guerra entre Israel y Siria. Pero antes de entrar a la guerra de Israel y Siria, quisiera señalar el preocupante futuro que se vislumbra para Europa. Recién pasada reunión de la OTAN decidieron seguir su guerra contra Rusia. Su secretario de general, Mark Rutte, amenaza a China, India y Brasil si no dejan de si no se aíslan de Rusia. Vaya tupé, dirían nuestros amigos españoles. Europa sigue empujando la guerra. Ofrece para ello 1 billón de euros gastados al año 1930. Billón. Dinero que difícilmente podrían juntar debido a la crisis económica que enfrenta. Crisis que se profundizará con los acuerdos leoninos a los que llegó con Estados Unidos, a saber, aranceles del 15%, compras de gas licuado caro a Estados Unidos para que no compren el ruso por 700.000 millones de dólares y además inversiones en industrias norteamericanas en Estados Unidos por 600.000 millones de dólares. Trump hoy anuncia que enviará armas nucleares a Inglaterra. Rusia avanza a paso fuerte en su escalada de verano en Ucrania, que todos señalan guerra ya perdida por Ucrania, y solo se discute el destino de Zelensky. En otro cambio abrupto de dirección, Trump dice que ya no son 50 días lo que le da Rusia para terminar la guerra, sino 12, ¿verdad? Que exige que en 12 días se acabe la guerra. ¡Qué tupé! Repetiríamos entonces en España. A la vez, provocar a Rusia entre los europeos, la OTAN, en el Cáucaso Sur. Se comenta que pronto Azerbaiyán tomará el lugar de Ucrania en la guerra contra Rusia. Todo esto lo digo porque en medio de esto empieza a normalizarse la violencia del genocidio y la limpieza étnica que ejecuta Israel en Gaza. Y mientras parlamentarios israelitas discuten qué tipo de resort a lo Trump van a hacer en Gaza, estamos a la espera de que estalle la guerra entre Irán e Israel. Pero, oh sorpresa, no estalla esa guerra, sino lo que se da es un bombardeo por parte de Israel de Damasco y la invasión del sur de Siria. Supuestamente todo esto comenzó por apoyar a los drusos en un pleito con los beduinos en Siria. Sí, es cierto, pero esto fue solo un pretexto para la invasión militar israelita. La verdadera razón del disgusto de Israel es el nombramiento de Ahmed al-Sharaa por parte de Washington como presidente de Siria. La alianza entre Israel, Estados Unidos, Turquía y los estados árabes del Golfo Pérsico se dio para arrocar al presidente Assad en el mes de diciembre pasado. Esto se rompe con el nombramiento de Ahmed al-Sharaa, hoy llamado al-Homani, el flamante nuevo presidente de Siria. No solo cambió de nombre, también cambió de look, la cambió la barba, cambió la vestimenta, pero todo, sobre todo, cambió su historia, su imagen bien ganada de terrorista cortacabezas, líder de ISIS primero, líder de Al Qaeda. Su nueva imagen hizo que incluso el presidente Trump lo describiera como un joven, y lo cito, atractivo y resiliente. No olvidar que fueron los Estados Unidos quienes financiaron a Al Qaeda para desestabilizar y llevar adelante el golpe de Estado en sí.
Y no es que Israel esté en contra del asesino y de los asesinatos del terrorista, no, no, su rechazo se debe a que lo ven como un títere de Erdogan, presidente de Turquía. Y Al-Jomeini había acordado con Erdogan el uso de aeropuertos y bases aéreas en Siria por parte de Turquía. Como bombardeo hace, de estos aeropuertos acordados que Siria iba a usar y de estas bases aéreas, todas fueron bombardeadas por Israel. Ya no existen. Eh, Israel bombardea Damasco en pleno día, en un día laboral, e elimina a todos los, bueno, a los empleados del Ministerio de Defensa que allí se encontraban. E invade el sur de Siria. Hay cientos de muertos y, por supuesto, miles de desplazados. Pero no, no es un acto de guerra. Eso nos lo aclara muy bien el New York Times diciendo que son ataques preventivos por parte de Israel. Ahora, ¿qué busca Israel en este nuevo frente de guerra? La balcanización de Siria. Eso lo sabemos desde hace mucho y lo hemos señalado. Es un objetivo permanente. Pues se hace además con las tierras fértiles del sur de Siria y con los grandes mantos acuíferos en esa región. Pero igual de importante es expulsar a Turquía del norte de Siria. Israel ve a Turquía, junto con Irán, los grandes amenazas estratégicas a enfrentar para conseguir su plan del Gran Israel. Para ello busca una alianza con los kurdos sirios, ofreciéndoles que obtendrán al fin, cosa que tienen derecho los turcos, que han pedido desde hace años, se les han ofrecido y no han conseguido, su territorio autónomo en el norte, en la frontera con Turquía. Israel, para lograr el Gran Israel, ve como inevitable la guerra con Turquía y con Irán. Con el ataque a Siria, desafía a Estados Unidos, que buscaba estabilizar a Siria y desarmar a los turcos para poder así lograr desarrollar el oleoducto que va del Golfo Pérsico al Mediterráneo y de esa manera adelantarse a los planes de China y de Rusia. Con anterioridad hemos hablado mucho del pulso que se da al interno de los Estados Unidos entre los que priorizan contener a China, ahí está el presidente Trump y el vicepresidente Vance, y los neocons que apoyan a Israel y que siguen priorizando los planes de Netanyahu en Medio Oriente y la guerra contra Rusia. En este punto, Israel lleva las de ganar a Estados Unidos y pareciera que este está bajo el control del Estado judío y del lobby judío en los Estados Unidos. Así Israel avanza con paso firme en la construcción del corredor de David que integra los altos del Golán con el río Éufrates en el norte de Siria, más la región de Al-Tanf, controlada por Estados Unidos y los kurdos en la frontera con Turquía. En la acera de enfrente, Turquía pareciera estar en un callejón sin salida. Va a perder todo el dinero que invirtió en subvertir Siria y buscar el control de la parte norte de Siria y dejarla en manos de Israel, o va a enfrentar una guerra con Israel. Enfrentaría una guerra con Israel. Erdogan enfrenta también a sus aliados turcos que lo que están soñando es con recuperar el Imperio Otomano con parte del territorio sirio. Como ven, no podemos esperar nada bueno de este polvorín en el Oriente Medio que se junta a la guerra en Europa. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. En realidad, todo lo que dijiste en el fondo son, digamos, sueños húmedos que tiene Israel o Erdogan. Es decir, están en medio de un pantano y dicen, bueno, aquí en este pantano voy a plantar no sé qué cosa, voy a poner un dátil y el otro no sé qué. En realidad, ni siquiera sus cálculos están claros y toda la gente que habla de sus cálculos
hace elucubraciones sobre sus cálculos. Pero bueno, la realidad es que es muy difícil despertar interés en los acontecimientos que ocurren en Siria. De hecho, las miradas del mundo no tienen en Siria un punto focal. Sin embargo, en Siria se cruzan las mayores fuerzas políticas militarmente enfrentadas en el mundo. Aún así, pareciera que el escenario sirio es totalmente secundario dentro de las grandes contradicciones geopolíticas actuales. Eso es cierto, en parte, pero la importancia actual de Siria está determinada, sobre todo en el momento actual, por su posición de tránsito obligatorio entre Israel e Irán. Y esto es decisivo. Aparte a cualquier pleito con Turquía o no, si para el norte o para el sur, no. Aquí lo clave es que de pronto está pendiente un enfrentamiento no terminado entre Israel e Irán y la posición que está ocupando Israel en Siria le determina el dominio de un territorio decisivo para atacar a Irán. Por otra parte, Siria ha estado involucrada en cada una de las guerras de las coaliciones árabes contra Israel, desde la primera oposición a la constitución del Estado de Israel, la lucha contra la Nakba, pasando por la guerra de los 6 días, a partir de cuya derrota perdió los altos del Golán, que dominaban encima de Israel, y también en la guerra de Yom Kippur, cuando Israel fue sorprendido y se vio a pelito de perder. Así que la mera existencia de Siria ha sido vista siempre por Israel como un peligro constante e inminente. Y obviamente la desarticulación de Siria ha sido parte fundamental de la agenda de la propia seguridad de Israel. Para ubicarnos rápidamente, debemos recordar que el territorio que hoy ocupa Siria fue durante 400 años parte del Imperio Otomano. Una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles fue la ocupación militar y la desarticulación del Imperio Otomano y la repartición de sus territorios entre las potencias vencedoras en forma de protectorados, forma eufemística de llamarle a lo Colonia. que fueron de colonia. Gran Bretaña recibió Palestina y Mesopotamia, o sea, Irak. Francia recibió Siria y Líbano. Y eso no es lo que se le había prometido a las tribus y naciones árabes cuando se les pidió que se unieran a las tropas de los aliados en su lucha contra el Imperio Otomano. Durante esa guerra se les había prometido que se iba a crear un solo gran Estado árabe en la región. ¿Cómo no recordar? Lawrence de Pero Arabia. me lo quitaste, me lo sacaste Al de los labios. propio, te lo quité el propio. A Lorenzo de Arabia, quien logró unificar las tribus del desierto en una exitosa campaña militar en la que llegó a tomar Damasco. Eso debilitó fuertemente al Imperio Otomano. Fue ahí que nació el ideal de la construcción de un solo Estado árabe en Oriente Medio. El nacionalismo árabe nació entonces, porque antes de eso la palabra nacionalismo no existía entre ellos. Pero esa promesa era en realidad un engaño. Desde los mismos comienzos de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra y Francia habían estado negociando la repartición de Oriente Medio por medio de un tratado secreto conocido como Sykes-Picot, por el nombre de los funcionarios que lo negociaron, los ministros de Relaciones Exteriores, Mark Sykes y François Georges Picot. Yo recomiendo mucho ver el tratamiento engañoso y traidor de ese acuerdo en la película Lawrence de Arabia, que todavía se puede encontrar en internet. Y que es muy Eh, buena, además, como película. sí, sí, es de muy, muy buena calidad. El Tratado de Sèvres, equivoca, es una cosa muy, muy, muy curiosa. No vamos a hablar de ella, pero
Es interesante porque en algún momento coloca a los árabes en Damasco y no se ponen de acuerdo y parecen Pancho Villa Eh, y Zapata Emiliano cuando Zapata. estaban en México. Bueno, el Tratado de Sèvres consumió la tradición occidental y los países fueron transformados en humillantes protectorados, siguiendo líneas fronterizas que hicieron ahí con el lápiz sobre la mesa. Imagínate, Eh, como les dio bueno, la gana, cuando era más fácil cortar, ¿verdad? sí. Y no, y bueno, y estos países no conocieron la independencia nacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, 24 años después. De hecho, bajo las condiciones del fuerte endeudamiento público que había quedado el Reino Unido, y aquí viene otro pedacito, por el financiamiento que Norteamérica, Estados Unidos le había dado de la guerra, el gobierno británico prometió en 1917 su apoyo al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Eso lo hizo por medio de una carta que envió su ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Balfour, al más poderoso banquero del mundo, Lord Rothschild, quien prometió a su vez utilizar su considerable influencia en Estados Unidos, y ahí nació el primer lobby judío de los Estados Unidos para disminuir o perdonar la deuda que tenía Inglaterra con Estados Unidos, además de contribuir financieramente a su cancelación. Fue precisamente entonces, gracias al dominio de Inglaterra sobre Palestina, que se le concedió al pueblo judío la colonización. Y comenzó la colonización en grande. 25 años después fue la constitución del Estado de Israel. Todos los países de Oriente Medio surgieron después de la Segunda Guerra Mundial como parte de los movimientos de independencia que tuvieron lugar en la zona. Estados Unidos apoyó esos movimientos porque le interesaba que esos mercados no estuvieran ligados y amarrados a tener que comerciar solo con Inglaterra y con Francia. Él quería tener un acceso igualitario a esos mercados. Pero Turquía jamás perdió la esperanza de volver a ejercer dominio sobre esos territorios. Por eso el tremendo proceso de desarticulación que ha vivido Siria, con un enorme debilitamiento, ha revivido en Turquía los sueños de reconstrucción parcial al menos de los viejos dominios del Imperio Otomano. Es por eso que Siria forma parte también de los intereses geopolíticos de Turquía. Aquí también entra de lleno los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, los países árabes entendieron que Estados Unidos era el sostén de Israel y que su aliado natural era la Unión Soviética, e intentaron construir una especie de unidad árabe, la República Árabe Unida, que ligaba Líbano, Siria, Egipto. Y en 1973 se dio la guerra de Yom Kippur, donde Siria, en alianza con Egipto, estuvieron a punto de derrotar a Israel. Esa fue la vez en que Israel entendió que no le bastaba fortalecerse, que el complemento de su fortalecimiento era el debilitamiento de los países árabes que estaban en torno a ella. De esa conciencia es que surgió el Plan Ginón, que es una estrategia que consiste en aprovechar la forma barbárica en que se dividieron esos estados, llenos de divisiones étnicas, religiosas, lenguaje, etcétera, para desarticularlos internamente, para provocarles revueltas internas. Ese proceso realmente se esbozó a comienzos de los 80, pero realmente comenzó y se aceleró con la guerra de Estados Unidos contra Irak, que se convirtió en en el primer país desmembrado. Siguieron varios más, ya los hemos hablado en varios programas. En lo que concierne al tema de Siria, no había logrado desmembrarlo.
el poder del gobierno dictatorial de Assad, dictatorial, sin embargo, tremendamente amplio, tolerante, progresivo, Eso. etcétera. Podemos decir dictatorial en lo político, porque no entregaba el poder ni aceptaba oposición, pero liberal o democrático en lo social y en lo cultural, o sea, permitiendo unas grandes libertades más allá de las esperadas en el mundo árabe. Mimi era un dictador socialdemócrata. Exactamente. Su partido era el partido Baaz, socialdemócrata. Con apoyo a las mujeres, a Eh, cambios, apoyo. apoyo total. Era el lugar de Oriente Medio con mayor cantidad de graduados universitarios mujeres. Bueno, Estados Unidos intervino militarmente en Siria en 2011, en pleno gobierno de Obama y con Hillary Clinton de secretario de Estado, aprovechando, creando, como igual hizo en la Plaza del Maidán, manifestaciones de colores, que entonces Assad estúpidamente las reprimió violentamente. Y los Estados Unidos aprovecharon eso para echar más leña al fuego. Y claro, la democracia lo valía todo, sobre todo se tiraron a apoyar a los demócratas que llamaron moderados y que se trataba nada menos que los peores yihadistas del mundo. Siria se llenó de mercenarios, llamémosles democráticos, ya que estaban luchando contra Assad, que llegaron de todas partes. De Irak en primer lugar, pero de Afganistán, de Europa, del Cáucaso. Recordad que de Europa llegaban montones, montones de jóvenes, se tomaban el vuelo y se iban a pelear por la Unirse democracia. a los yihadistas para apoyar la democracia y en el camino cortar la cabeza de los que no entendían. Así es, Esas así es. ejecuciones públicas, cortacabezas eran. Así es. Y hasta de China, con extremistas islámicos uigures. Y de esa guerra civil tremenda, es que se produjo la gigantesca ola de refugiados que llegaron a Europa. Este es un momento en que Para hacer podemos un cortar. corte, regresamos con ustedes en unos minutos. Al corte del programa, Fausto nos comentaba cómo Siria, en una guerra desde el 2014, se había convertido en un mundo de terroristas y gente y como mercenarios y gente además fanática que había llegado a pelear esa guerra. Efectivamente, fue desde 2011. ¿No? Y la realidad es que Estados Unidos estaba financiando todo eso. Es interesante, y esto no puedo dejar de decirlo, aunque lo he dicho varias veces en otros programas. Los yihadistas de Al Qaeda, o sea, la organización que derribó las Torres Gemelas, fueron armados en Siria por Estados Unidos. Y de esto hay pruebas documentales que nunca han sido desmentidas. El, Además, go- un telegrama de Jack Sullivan a Hillary Clinton diciéndolo. Efectivamente, a ese me iba a referir. El 12 de febrero mandó un email donde le decía, mira, en Siria Al-Qaeda está de nuestro lado. Bueno, y eso lo publicó Julian Assange. Y bueno, se llenó de tanta gente, con tantos intereses tan contradictorios, Mimi, que en algún momento pues, se pasó la cosa más loca de este mundo, que fue que todos se dieron cuenta que de repente había entrado un personaje que estaba barriendo con todo, que se llamaba el Estado Islámico. Y entonces de repente no les convenía que el Estado Islámico derrotara a Assad y entonces se unieron todos, Rusia, Estados Unidos, Turquía, kurdos, bueno, todo el mundo para derrotar al Estado Islámico. Bueno, ahí tenemos que Siria, Rusia también entró en Siria porque la caída de Assad no era la caída de un dictador, la caída de Assad era la desestabilización total del país y la conversión del país en una base posiblemente decisiva para el propio Israel. Y entonces
Turquía se dio cuenta que eso podría significar el fortalecimiento de los kurdos de Siria que se podían unir a los kurdos de Turquía y a los kurdos de Irak y podían constituir un estado kurdo y eso tampoco les convenía. Entonces se convirtió en una ensalada en que cada cual estaba luchando por sus propios intereses. Esa guerra fue terrible, nadie salió ganando. Rusia bombardeó Alepo, envió tropas mercenarias de Wagner que frenaron el avance del Estado Islámico. Estados Unidos envió tropas. Bueno, todo terminó en que Siria quedó dividido en un montón de lugares, pero el gobierno siguió, siguió funcionando. Era un tablero que yo le llamo poliédrico, ¿verdad? Con múltiples lados en una galaxia de fuerzas nacionales, regionales, internacionales, que convirtieron a Siria en un laberinto de alianzas temporales, equilibrios inestables y situaciones insostenibles. Bueno, digamos que en algún momento la cosa quedó así. Los yihadistas de Al-Qaeda y los remanentes del Estado Islámico quedaron bajo control turco en Idlib. Los kurdos quedaron bajo protección de Estados Unidos en el norte de Siria, en la zona más productiva, petrolera y de tierra. Y de repente, a comienzos de diciembre del año pasado, kurdos y yihadistas comenzaron una marcha rápida hacia Damasco, que en toda Siria arrasó y que en escasos 10, 11 días derribó. Y el gobierno se fue, prácticamente sin poner resistencia. Y el grupo principal, famoso Hayat Tahrir al-Sham, HTS, como le dicen, su dirigente es Ahmed al-Shari, el famoso al-Yolani, calificado como terrorista criminal de guerra, por quien la CIA y el FBI habían ofrecido 10 millones de dólares por su captura, pero que en las nuevas circunstancias, vos mencionaste que fue Un joven aceptado por todos, atractivo, un joven atractivo y resiliente. simpático y residente. La caída de Assad debilitó la influencia rusa en Siria, dejó totalmente postradas a las fuerzas de Hezbollah que respaldaban a Irán. Y entonces Israel pasó a ocupar físicamente la llanura del Golán, bajó de las alturas a las llanuras, y las montañas de Hermón, justo a 20 kilómetros directos encima de Damasco. Turquía quedó como el vencedor virtual del derrocamiento de Assad, pero a Israel no le convenía que el nuevo régimen se fortaleciera y para evitarlo desencadenó sistemáticos bombardeos contra todas sus instalaciones militares, especialmente sus aeropuertos. Así quedó Siria partido por lo menos en cuatro pedazos. Cuando tuvo lugar el reciente ataque de Israel eh, contra, contra Siria, la situación había sido muy particular, porque cuando atacó Israel a Irán, el único país que no se había opuesto en absoluto, que le permitió el ataque, que dio expreso permiso de tránsito a las naves israelitas, fue el de Al-Jolani. Y esa fue la situación. De forma que fue una tremenda sorpresa que Israel atacara abierta y directamente al propio gobierno de Al-Jolani. Dijo que era para proteger a los drusos. Como se ve, este es un relato en el que no terminan de numerarse los protagonistas. La palabra drusa no la hemos todavía pronunciado. Los drusos, vamos a decir quiénes son, pero basta mencionar para arrancar que durante toda la guerra civil se han mantenido al margen de los acontecimientos. No han tomado parte de ningún bando en la guerra, no han creado ninguna fuerza extremista, ni siquiera tienen fuerzas militares. Los drusos son una minoría étnico-religiosa que comenzó a existir hace 1000 años, Mimi, y que fue expulsada, que comenzó en Egipto y de ahí fue expulsada por sectarismo y terminó
situándose en Siria, Líbano, Israel y Jordania, la mayor parte en Siria. Su centro poblacional y cultural está en la zona que se llama Suwaida, al extremo sur de Siria, en colindancia y dentro de los altos del Golán, con una población de 700.000 personas. En Israel, mientras tanto, hay Con una 150. religión muy interesante porque es persa, budista, ¿verdad? Una mezcla muy distinta, no, no son musulmanes. Pues, ellos parten de una secta Las musulmana, musulmanas pero van semitas, evolucionando y dependiendo de dónde están, van asumiendo diferentes principios. Ellos en sí mismos no se consideran musulmanes. En Israel decía que hay 150.000 drusos que hacen servicio militar en las Fuerzas Armadas de Israel y han llegado a ocupar altos rangos militares. Bueno, en Israel son un componente importante de la población árabe, ya que por lengua y origen son árabes. Dialecto árabe, ¿verdad? En Siria, los drusos han mantenido autonomía de facto y no se han involucrado en nada. Después de la caída de Bashar el-Assad, que los había tolerado, que no los había atacado, que los había dejado en paz, los drusos encontraron que los nuevos gobernantes de Siria son tremendamente intolerantes, extremistas y fanáticos y los han comenzado a acosar, a atacar, en fin, a humillar, en algunos casos a asesinar y a violar. Israel, que en general se mantiene indiferente a lo que le pase a cualquier minoría, no podía actuar igual frente a la agresión a los drusos, porque eso le enviaría una señal muy negativa y peligrosa a los drusos que sirven en el ejército de Israel. Por eso, al analizar el ataque de Israel al gobierno sirio, debemos de bajarle un poquito, solo un poquito el tono a la retórica de que defender a los drusos era solamente un pretexto. Por supuesto que fue un pretexto para debilitar todavía más al régimen de Damasco porque no le conviene a Israel que ese régimen se fortalezca. Pero existe un fondo estratégico detrás de la retórica de defender a los drusos. ojalá alguien defendiera a los cristianos que los están persiguiendo horrorosamente, ¿verdad? En Siria y a los otros, los pronunciar, los otros Sister, a que sí, las bueno, son explotadas las mujeres sexualmente ¿Qué porque quieres decirle a Gilma? Dan dice que pueden usar como esclavas sexuales, por ejemplo. correcto. ¿Quieres Bueno, o cambiarlo? Pero, pero está, momento, dame un segundo, que Aliado. aquí está entrando una voz. es la Voy a, inteligencia voy a, artificial que me está, que alguna palabra dije y la estoy tratando de esclava. bueno, sigamos a ver qué pasa. Bueno, eh, hay que tomar en cuenta que en Israel existe un llamado lobby druso israelí que forma parte del ejército y que tiene una tremenda influencia en Israel, incluso electoral. Pero hay dos tipos de drusos, Mimi. Los drusos de Galilea, que son los drusos históricos que han estado siempre en Israel, y los drusos del Golán, que son los drusos sirios. Son igual de drusos, ¿verdad? A un lado y al otro. Pero para Israel, lógicamente, los divide en dos categorías, algo así como los drusos clase A y los drusos clase B, Como todo en la vida. como todo en Israel. Sí, claro. Eh, por ejemplo, recientemente, precisamente antes de esos ataques, los drusos de Siria quisieron escapar y atravesar las barreras que están enfrente en las montañas del Golán y los israelitas los rechazaron, no les permitieron pasar al otro lado. ¿Por qué? Porque esos no son sus drusos, ¿verdad? Eh, en esta situación, Israel comprende
que aunque no puede tratar a los drusos de la misma manera, ni puede absorber dentro de Israel a los drusos sirios, sí le pueden servir, porque eso les permite formar con población propiamente siria, es decir, de los propios drusos, una retaguardia a su propio ejército eh, contra Irán, contra quien sea, contra los turcos, en fin. En la protección de los drusos, entonces predomina para Israel la visión estratégica de tener en Siria un puente cultural, lingüístico y político leal. Y eso no es difícil de lograr, porque el sectarismo de los nuevos jefes de Damasco, que repudian y atacan a la población drusa, las empuja directamente en manos de Israel. Pero bueno, Israel necesitaba entonces atacar. No A la podía, agüita. sí, de todo tipo, de todo tipo. No podía dejar de defender a los drusos en esos momentos. Le servía por conveniencia y le servía por estrategia, porque Israel necesita cortar toda posibilidad de que Yolani se fortalezca. Por otro lado, es una forma preventiva contra Turquía, porque Turquía está tratando de formar una especie de zona de amortiguación, una zona desmilitarizada en la frontera entre las fuerzas turcas y las fuerzas israelitas. Entonces, ahí estamos. Eh, el proclamado presidente sirio nuevo está en una situación bastante difícil porque es una situación muy contradictoria. ¿Por qué? Por los diseños de la futura Siria, que no son los mismos y difieren mucho, según se trate de Israel, de los países del Golfo, de los Estados Unidos y de Turquía. Dos grandes posiciones se enfrentan y se contraponen. Unos quieren una Siria dividida, fragmentada y balcanizada. Otros una Siria que se restablezca de nuevo, que reconstruya el Estado sirio, un territorio bajo un solo régimen estatal. Y aunque parezca mentira, a Estados Unidos y a las potencias petroleras del Golfo Pérsico les conviene, o por lo menos piensan que les conviene, una Siria unificada, con un Estado Eh, funcional bajo la influencia y dominio entre Turquía y Qatar, porque eso les permitiría a los países del Golfo tener una influencia en esa zona del Mediterráneo y a Estados Unidos irse de ahí, ¿verdad? Pero esa perspectiva va totalmente en contra de los intereses de Israel, va en contra de su eje estratégico central, definido por el Plan Ginón, según el cual Israel no puede permitirse la existencia de un Estado musulmán consolidado en su frontera. Bueno, eso, si funciona el Plan Ginón de división de Siria, mantendrá a Siria como un sitio constante de enfrentamiento y de inestabilidad que no le va a permitir a Estados Unidos salirse de ahí. Por lo pronto, eso está lejos de plantearse. Todo esto es teórico. El gobierno actual está totalmente incapacitado de ejercer control en la zona que domina. Israel está lejísimo de acorralar a Turquía en el norte. En cada lugar el control lo ejercen fuerzas locales, milicias armadas de signos disparatados, más o menos radicales, más o menos intolerantes, violentos, sectarios y vengativos. Esas fuerzas están solo vinculadas por encimita con las estructuras recién creadas en los organismos del Estado. Y esa es la imagen real de la Siria que quedó después de la caída de Assad. No la democracia. No es que con la caída de Assad llegó la democracia. La luz de Occidente. Dejo de la propaganda oficial que quería ofrecer al país
a la población, un país liberado de una dictadura, lo que encontró la población es un estado caótico en donde la vida misma es difícil y lo que existe es una lucha diaria por la supervivencia. Pero bueno, los países petroleros y del Golfo necesitan proyectar otra imagen de lo que está ocurriendo y están realmente comprometidos en crear una imagen diferente. Ahí están Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Turquía, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, en fin, todo el mundo está tratando de apostar por la estabilidad unitaria del gobierno de Hamed al-Shar, de al-Yolani. Israel, entonces, vos ves, está exactamente en el polo contrario. El problema es que al-Yolani, por malo que sea, es la única carta que tienen a mano. Y entonces tienen necesidad de lavarle la cara. Y entonces le lavan la cara al ex degollador de Al-Qaeda como el mejor garante de un posible nuevo equilibrio de Oriente Medio. Es una absoluta fantasía. Como te decía al comienzo, todos los análisis que hacen son elucubraciones de lo que se supone que están soñando cada una de las fuerzas que está metida en Siria, cuando ninguna de ellas está en capacidad de llevar a cabo sus propósitos. Israel mucho menos, porque a pesar de que parezca que está tremendamente fuerte, está sobreextendido, ya no soporta No, seguir no, aguantando Israel más no está guerra. fuerte. Lo que está fuerte es en relación a torcerle el brazo a Estados Unidos, o sea, a enfrentarse cada vez que Estados Unidos dicta una política, Israel se la desvía. En eso es que es fuerte, no es Israel. Correcto, correcto. Absolutamente, absolutamente bien dicho. Yo me estaba refiriendo a que no es fuerte con relación a Turquía o con relación a No, a cualquier... nada. A Israel nada. está Israel Es- se metió a comer tan en grande con boca pequeña que le puede salir la jugada, ¿verdad? La venada careta. pero no podía dejar de hacerlo. No podía dejar de meterse en Siria, porque si no se ha metido en Siria, bajo el Golán y en las otras montañas, entonces sí se habría consolidado la posibilidad de un restablecimiento del Estado que no podía permitir. Y entonces se vio obligado, fue, fue algo así como víctima de su propia trampa. Es el cazador que pone una trampa y después mete la mano en ella. Mm. Así es que estamos. Esto se vio claro como la luz del sol en la visita de Trump a Arabia Saudita, donde se reunió con al-Shahara, al-Yolani, anunció la suspensión de sanciones a Siria. Es la primera vez que Estados Unidos elimina todas las sanciones. Le eliminó todas las sanciones a un terrorista asesino. Bueno, eso apuesta. Arabia Saudí y Qatar están interesados, cada uno a través de sus propios canales, en convertirse en los principales financiadores del nuevo rumbo, consolidando así, de alguna manera, su influencia en el mediano, bueno, en el Mediterráneo, más que en el Exacto. mediano oeste. Todo es el juego del Mediterráneo y el traslado de petróleo Exacto. hacia Es- Europa. Ya. Así es, pero en eso, obviamente, el tema es qué hacen con Israel, porque no pueden al mismo tiempo cumplir su esperanza de consolidar un Estado en Damasco y satisfacer los planes de Israel. Eso los enfrenta a Israel. Pero bueno, por lo pronto ya metieron 15 millones de dólares para pagar la deuda de Siria al Banco Mundial. Y ya Qatar metió 30 millones de dólares para pagar los salarios de los funcionarios civiles y militares. Turquía obviamente no es aliada de Israel, pero la realidad es que su apoyo a la caída del régimen de Assad le dio fuerza a Israel y lo colocó frente a Turquía. Es una jugada riesgosa porque de repente puede verse de frente y se ha visto de frente, Mimi. Y esto es lo importante. Hace poco, eh, Israel bombardeó
la retaguardia de una base militar de Turquía Exacto. y estuvo a pelitos de verse enfrentada militarmente con Turquía. Y fue solamente la intervención de el negociador de Estados Unidos que logró que ambos acepten dividirse el país en zonas de influencia. Y ahí estamos, en zonas de influencia. Estados Unidos por un lado, Turquía por el otro, Israel por el otro, el país partido en pedazos. Las zonas de influencia son la balcanización de Siria, el desmembramiento de Siria. Suena muy Ah, bonito, zonas de influencia, pero es eso, ¿verdad? sí, claro, zona de influencia no me suena a mí nada bonito, pero bueno, Pues, básicamente es potencias extranjeras que se dividen el país y eso obviamente impide la formación de un nuevo país. El único que se podría formar sería un país turco, ¿verdad? Y eso tampoco se lo pueden permitir a Turquía. Esa es la situación que estamos viviendo en estos momentos y esta es creo que momento de terminar el programa. desdichadamente sí, claro. Esperamos que este conflicto, que no era el principal y no se habla de él en todos los medios, quede claro lo importante que es para el futuro que vemos previsible de la guerra en Medio Oriente y en Europa. Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias a todos ustedes. Denle like o únanse para poder llegar al canal a más personas. Buenas tardes. Buenas tardes, Mimi.